Marian con nosotras a través de llamada telefónica. Esta vez, bienvenida otra vez. Entonces, no sé si recordás la pregunta que hice, Sí, pero un sí, claro. poco que contarnos tu experiencia. Bien, hubo las cuestiones tecnológicas, ¿no? Pero bueno, acá estamos, sorteándolas. Bueno, les cuento de nuevo entonces, no sé hasta dónde se escuchó o si se escuchaba cortado. Les estaba comentando lo que fue la experiencia de mi investigación doctoral que se realizó en 4 escuelas secundarias de la ciudad de La Plata, algunas escuelas ubicadas en la zona urbana, otras ubicadas en las zonas periféricas y una escuela específicamente ubicada en lo que es el cordón frutihortícola de la ciudad. Eso posibilitó una muestra heterogénea y un conjunto de trayectorias bien diversas en términos de los adolescentes y los jóvenes. En cada una de las escuelas yo llevaba a cabo entrevistas tanto a el equipo de orientación escolar como a docentes, directivos, preceptores y bueno, a los mismos estudiantes. Y centralmente el objetivo de esa investigación tenía que ver con analizar las trayectorias educativas y los desafíos de acompañamiento a esas trayectorias en el marco de los equipos de orientación escolar y en contextos de profundización de la desigualdad. Ahí, en términos de los hallazgos, uno puede pensar, ¿no?, en los desafíos que supone la masificación del sistema educativo en Argentina. Sabemos que celebramos la conquista de la expansión de la obligatoriedad en el nivel secundario y que eso ha llevado a la llegada de lo que algunos autores denominan como los nuevos públicos en el sistema educativo y nada más y nada menos que garantizar las condiciones de acceso, permanencia y egreso en el sistema por parte de los sectores históricamente excluidos, ¿no? Sectores medios y sectores populares, pero esto también trae una serie de desafíos, ¿no?, en términos de las intervenciones que supone acompañar trayectorias que en la mayoría de los casos están signadas por una fuerte acumulación de precariedades y de desventajas por distintas intersecciones, ¿no?, de clase social, de género, de etnia, entre otras. Entonces fue muy enriquecedor poder escuchar las experiencias singulares de los jóvenes, porque si bien uno habla de universalidad del sistema educativo, no puede leer esa universalidad o esa masificación en términos homogéneos, sino que es interesante preguntarse cómo hacen cuerpo los jóvenes esas experiencias de escolaridad y las posibilidades de permanecer o de acceder en el sistema, ¿no? Y ahí había cuestiones bien interesantes que tenían que ver con esta singularidad que les digo de trayectorias y bueno, no sé si ahí me querían preguntar algo específicamente en relación con esto, ¿no? Sí, no sé si las chicas quieren hacer alguna consulta, pero me interesa, ahí estoy anotando todos los conceptos, me encantó. No, me gustó un poco lo de lo que planteas, ¿no?, este concepto de los nuevos públicos y la preocupación, ¿no?, por la permanencia y el acceso, que creo que, bueno, es una preocupación muy actual, además, no hay que decir. No sé bien en qué año lo has hecho estas experiencias en estas escuelas, pero un poco es actualmente una preocupación en el sentido de que ser obligatoria y ser pública no es no quiere decir, ¿no?, eso, un pleno acceso a ese derecho, ¿no?, porque a veces tiene que ver con un montón de otras cuestiones, ¿no?, acceder a la educación plena, ¿no?, como, bueno, hasta, bueno, en lo económico, hasta el material de estudio, ¿no?, hasta, bueno, el poder llegar a la escuela, ¿no?, sí, un montón de condiciones. De condiciones previas, ¿no?, que hay que tener para poder estar ahí. Y un poco igual preguntarte también específicamente de la manera en que ustedes han hecho esta investigación. Entiendo, y preguntarte igual si es así, que han tenido la experiencia de hacer estos mapeos colectivos y cómo es ese trabajo también, cómo ha sido también los pibes, ¿no? Como lo asertivo de los pibes, si le ha gustado participar, si han querido participar, si a algunos no les gustaba, si eran más tímidos, pero bueno, cómo ha sido eso de que si se han abierto a contarte, ¿no?, cómo son sus condiciones, cómo vive la escuela y demás.
Bien, bueno, en relación con esto que decías al principio, ¿no? Muchas veces se habla de la igualdad de oportunidades o de garantizar la igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando la discusión, como dice Dudet, tiene que ver con el lugar que ocupamos en la posición de la estructura social, ¿no? Cómo eso condiciona también esa igualdad de oportunidades en relación a ese tránsito y al poder permanecer o egresar. ¿Cuántas veces se dan también situaciones que implican inclusiones excluyentes o inclusiones desfavorables? Porque sabemos que el estar en la escuela no termina de saldar las deudas, ¿no? Por supuesto, defendemos que estemos todas y todos y todes en las escuelas, y ese tiene que ser el punto de partida, ¿no? Pero sin embargo sabemos que también se puede estar sin estar o pasar desapercibido para un conjunto de actores, ¿no? Esta pregunta de, bueno, ¿se abandona la escuela? ¿Quién abandonó a quién? ¿No? Entonces es también interesante pensar en estas experiencias de la inclusión o de las inclusiones desfavorables también, sobre todo para repensar que los debates en términos de la inclusión educativa tienen que ser un debate y una discusión política, ¿sí? De generar las condiciones en las vidas institucionales para poder sostener, contener y albergar esas trayectorias. Claramente las políticas conquistadas en el siglo XXI y puntualmente entre el periodo 2003 y 2015 dan cuenta de un conjunto de políticas socioeducativas de inclusión que vienen a acompañar y se preocupan por garantizar las condiciones de acceso a la educación por parte de estos sectores más desfavorecidos, ¿no? Podemos pensar un conjunto de políticas socioeducativas de inclusión, de programas de finalización de estudios secundarios, de jardines comunitarios, de centros de educación para jóvenes, de clubes juveniles, entre un conjunto de otras ofertas. Bueno, actualmente el programa socioeducativo, los programas socioeducativos comunitarios también son muy importantes a nivel territorial, que tenemos desde el año 2022 en provincia de Buenos Aires, que buscan la revinculación de muchos jóvenes y muchos adolescentes con el sistema educativo. Entonces hay todo un esfuerzo por parte de políticas socioeducativas de inclusión conquistadas, ¿no? O planificadas y ejecutadas, que es lo que tenemos que defender con mucha fuerza en el escenario actual, ¿no? Donde se apunta a un vaciamiento de estas políticas. En relación con tu pregunta, esta investigación que yo desarrollé en el marco de mi tesis doctoral no incluyó el trabajo con cartografías sociales. Sí, la herramienta de la cartografía social la desarrollamos en el proyecto de extensión de trayectorias y derechos, que ahora puedo contar un poco sobre eso, y en lo que es mi investigación actual, postdoctoral, que también se vincula con las trayectorias educativas y los contextos de profundización de las desigualdades y los desafíos que supone también el encuentro intergeneracional, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas como un espacio de socialización y de encuentro de generaciones también, ¿no? Entre mundo adulto, mundo de las infancias y mundo juveniles? ¿Qué pasa en el entre, ¿no? De esas prácticas que nos encuentran? ¿Qué pasa con las brechas generacionales? ¿Qué pasa con los desafíos que implica el escuchar a las juventudes, ¿no? El repensar nuestras prácticas, nuestros propios dispositivos para albergar y contener un conjunto de cuestiones que trascienden a la institución escolar, ¿no? Porque la escuela no está por fuera de la realidad social, no es que por un lado va la trayectoria individual de cada sujeto y por el otro va la vida institucional, ¿no? Muchas veces, y parte de la investigación que estoy realizando da cuenta de eso, de cómo se siguen pensando como si fuesen por carriles separados a la trayectoria del joven y por otro lado a la trayectoria institucional, cuando en realidad tenemos que repensar cómo se sostiene y se contiene a nivel de la vida institucional esa trayectoria, ¿no? No es que están por separados, trayectoria vital, individual, pero tiene que ver también con una trayectoria institucional. Creo que las instituciones tenemos que pensar de qué modo generamos las condiciones para garantizar esos acompañamientos, ¿no? Que no dependen solo de un docente en el caso de la escuela, sino de toda una comunidad educativa, y que tampoco dependen solo de institución escolar, sino de un conjunto de otras
instituciones y organismos que en términos de corresponsabilidad deben garantizar la promoción y la protección de esos derechos, ¿no? Entonces me parece que ahí esta escinsión o esta separación entre la trayectoria individual, siempre fijada en una mirada sospechosa sobre el sujeto problema, tiene que empezar a desplazarse a la preocupación y a la discusión sobre cómo generar las condiciones en la vida institucional para poder contener y albergar estas cuestiones. Con respecto al proyecto de cartografía social, esta es una herramienta que para nosotros es bien potente, es una herramienta tanto de investigación como de intervención social, en la cual se trabaja a partir del dibujo participativo, de la construcción de mapeos colectivos. Bueno, Sol y Surge han participado de la construcción también de estos mapeos. Para nosotros es una herramienta muy interesante porque tiene una cuestión también con todo lo que promueve, ¿no? El dibujo colectivo y participativo y la posibilidad de las grupalidades, ¿no? Al momento de pensar qué trazar. No es un mapa como el mapa que conocemos geográfico, ¿no? Sino que tiene que ver con otro tipo de mapeo, ¿no? La posibilidad de mapear una trayectoria, la posibilidad de mapear un barrio y la institución escolar y cómo hago el recorrido para llegar a la escuela y las características y las condiciones de ese barrio, ¿no? La posibilidad de pensar en una organización social juvenil, los distintos espacios, los distintos roles, qué cuestiones nos unen, quiénes somos los referentes o los actores principales, los obstáculos, las posibilidades. Hemos trabajado en estos mapeos colectivos y dibujos participativos cuestiones que tenían que ver con eso, con trazar las trayectorias educativas, con trazar las apuestas que tenían en organizaciones sociales, con trazar la escuela y los referentes principales de la escuela. Y es una herramienta interesante porque, como les decía, aparece la grupalidad y con ello también las corporalidades y las afectaciones, ¿no? Por ejemplo, nos pasaba de que jóvenes trazaban un dibujo respecto a la escuela, ¿no? Pero no tenía que ver con una cuestión de dónde quedaba cada espacio de la escuela, sino que se dibujaban ellos y también trazaban vínculos, relaciones, tensiones, conflictividades, ¿no? Por ejemplo, pasaba mucho de que en algunas grupalidades, entre 4 o 5 adolescentes o jóvenes, siempre la que dibujaba era una mujer. Entonces, cuando uno pasaba por las grupalidades, le preguntaba, bueno, ¿pero qué pasa? Que siempre la que dibuja y la que hace todo en la cartografía es ella. Bueno, porque ella hace todo, ella es la que hace la tarea, la que se anima a pasar al pizarrón, porque es amiga. Porque esa amiga lo hace. Entonces volvíamos a esa pregunta de por qué tenía que ser la única mujer del grupo la que se encargue de dibujar y no ellas. Y empezábamos a desarmar ciertos estereotipos de roles de género. Bueno, en tu casa, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿No? ¿Cómo se distribuyen esos roles? Entonces, muchas veces esta herramienta de dibujo participativo es en realidad el punto de partida para poder trabajar otras cuestiones que hacen a la trama vincular afectiva, que hacen a la posibilidad de cuestionar prácticas o discursos normativizados, ¿no? Aparecen cuestiones también que tienen que ver con las corporalidades, con el tema de los modelos hegemónicos de belleza, ¿no? Los cuidados excesivos del cuerpo, cuestiones que tienen que ver con el consumismo, ¿no? Aparece mucho el tema de las redes sociales, el tema de las pantallas, entre varias cuestiones es, como les digo, el punto de partida, la excusa, el dibujo, para poder empezar a debatir e intercambiar algo que surge ahí, ¿no? Surge de lo que ellos mismos van trazando. Algunas veces esas cartografías pueden quedar vacías, ¿sí? Puede pasar que alguien no se anime a dibujar, eso también está diciendo algo, ese vacío en la consigna del derrotero que damos nosotros en la cartografía, también está hablando de algo, ¿no? Entonces, nos parece que en el marco de este proyecto de extensión con el que trabajamos en escuelas secundarias y en organizaciones sociales juveniles, da la posibilidad de eso, ¿no? De poder generar un espacio de encuentro con las juventudes desde otros lugares, pero también poder abrir el espacio a la conversación, ¿no? A veces pasa mucho de esta preocupación por diagnosticar o tematizar a las juventudes, ¿no? ¿Qué le pasa a las juventudes? ¿Qué le pasa a los jóvenes de esta época? ¿O cuál es el problema que hay que solucionar? Y sin embargo, lo que más nos tiene que preocupar es que esos jóvenes puedan ser escuchados, que tengan los espacios para poner esas voces y esas disputas en agenda, pero también, como les decía hace un ratito, generar las condiciones para la conversación, ¿no? Que no es
sencillo. También tiene que ver con enfrentar lógicas jerárquicas, adultocéntricas, ¿no? Animarnos ahí a desarmar un poco esa perplejidad adultocéntrica que tenemos algunos adultos al encontrarnos con las juventudes, ¿no? Entonces, que pregunten, que se incomoden, que se mueva algo ahí, es uno de los mayores desafíos. A veces nos ha pasado de jóvenes que quizás no quieren dibujar, o lleva todo un tiempo, ¿no? La construcción de un vínculo que haga posible que también se animen, y bueno, es una apuesta que tenemos porque es un proyecto que también busca alentar a la articulación entre fortalecer esta articulación entre lo que es la universidad y el territorio, ¿no? Total. Algo que nos ocupa hace tiempo y nos preocupa hace tiempo a las universidades y a las facultades. Entonces, el repensar esas trayectorias vitales, esas trayectorias educativas, laborales, de militancia, de las juventudes desde esta herramienta, ha potenciado también el desarrollo de espacios en el marco de la facultad, como son talleres de ciudadanía digital y talleres de educación sexual integral, en los que articulamos con otro programa de extensión de la facultad que es ESI Viajera, que son talleres que realizamos en la facultad con un objetivo, que es que puedan habitar la facultad, que puedan conocer la universidad, ¿no? A veces no tiene que ver con una distancia material, nada más hay una distancia también simbólica, ¿no? De esta facultad, que queda como ese lugar acotado a los eruditos o a cierta clase social, ¿no? O a lo que no accedemos todos. Esa distinción entre los merecedores y no merecedores ha calado hondo en los sectores populares y en los sectores medios, ¿no? Lo más nefasto que tiene la meritocracia no es solo la mentira de los arduos esfuerzos para ser alguien, sino el cómo se configura un tipo de subjetividad en la que hay jóvenes que pueden pensar que no son merecedores de la educación, ¿no? Hola, Mari, te hago, entonces, perdón, para nosotros poder generar esos puentes, que vengan a un taller de ciudadanía digital y de ese, que son pensados por problemáticas que ellos plantean en el marco de esas cartografías, por problemáticas que hemos visto en la investigación en las escuelas, tiene que ver con eso. ¿Te quería hacer una pregunta, Guada? No, más que nada también decir en relación a esto de la escucha atenta y la importancia. Yo también estudio trabajo social en la Facultad de Trabajo Social de acá de La Plata, y el año pasado tuvimos también una experiencia en la escuela de Berisso, en una escuelita de Berisso, y también surgía mucho en relación a lo que vos decías sobre el cuerpo. No sé si se me escucha por qué. En relación al cuerpo, a las redes sociales, y justo como estabas hablando de este encuentro, de estas visitas que se hacen también a las universidades y todo este tema, lo que tratamos el año pasado fue más que nada en relación a los derechos y a, también la cartografía la hicimos, para también saber ubicar dentro del territorio las instituciones que son necesarias para poder también que un derecho haga a otro, ¿no? Y surgía mucho en esta interacción. Lo que nosotras cuando nos presentamos fue decirles que somos estudiantes de trabajo social, no somos profes que venimos a decirles qué hacer o a imponerles alguna actividad, sino que es como vamos a conocer, nos vamos a aprender. Entonces así nos fuimos conociendo, haciendo actividades, y eso también posicionarnos desde ese lugar de somos estudiantes y queremos que ustedes también nos enseñen a nosotros, es también una posición para poder saber trabajar un montón de cuestiones. Y entre esto que decías de la universidad, nos preguntaban mucho, ¿a ustedes les pagan por estudiar? O como estas dudas que ni idea, o también que como ahí se identifica como por ahí también, no sé si sí o sí dentro de la familia o en el hogar, pero como ciertos discursos o ciertas ideas que tienen que ver con lo que se entiende por universitarios o también cómo se habitan esos espacios. Absolutamente, Guada, absolutamente, porque además, ahí hay una cercanía generacional también, claro, ¿no? Quizás entre estudiantes y estas juventudes o adolescencias que se encuentran y que trabajan en el marco de estas prácticas de trabajo social, ¿no? Me parece que eso también es bien interesante. Yo creo que ahí el poder compartir las trayectorias, ¿no? que tienen muchos de los estudiantes de trabajo social, como es tu caso, ¿no? Decir,
nos ha pasado en el marco de este proyecto de cartografía contar, digo, yo les contaba mi propia trayectoria, ¿no? Vengo de una ciudad del interior, de una ciudad muy chica, tuve que vivir en una pensión en la ciudad de La Plata, no conocía lo que era una ciudad tan grande, ¿no? Claro. También contar otras compañeras trayectorias que implicaban la maternidad o que implicaban trabajar también, ¿no? Reconocer que no es tampoco una trayectoria lineal la que uno realiza en el marco de lo que es la universidad, que son trayectorias que están signadas por estas realidades de cuidado, de maternidad, de trabajo, ¿no? Sabemos que las juventudes y las adolescencias hoy más que nunca inclusive enfrentan una realidad muy, muy hostil, ¿no? De precariedad y de flexibilidad laboral, ¿no? De muchos estudiantes que también tienen que trabajar y las características de esos empleos. La desigualdad afecta más a las mujeres que a los varones, ¿no? Y ni hablar si sos joven. Sí, mismo entre hermanas, por ahí sucede mucho. A un sector popular, ¿no? Y así se va acrecentando y profundizando las intersecciones de la desigualdad. Pero las juventudes siempre lo sufren más, ¿no? La brecha de la desigualdad afecta profundamente a las adolescencias y las juventudes, que son las que están también en la universidad. Entonces, poder acercarnos y contar, las trayectorias no son lineales. Las trayectorias reales son estas, son las que tiene Guada, las que tengo yo, la que tiene ella, algunas somos profes de la facultad, otras somos estudiantes de la facultad. Eso también permite una proximidad y una cercanía, ¿no? Distinta, ¿no? El contar que sos primera generación de graduados de tu familia también, digo, me parece que está bueno ese encuentro intergeneracional o generacional, que me parece que tenemos que generarnos más preguntas respecto a eso, ¿no? Porque hay una potencia ahí en lo que se encuentra en esos diálogos y en esas conversaciones que es interesante. Marian, la verdad que te agradezco un montón y ya me voy a poner así como en compromiso y a ver, preguntarte. Quiero que vengas al programa La Radio Persona a charlar mucho más, porque la verdad que es más, anoté un montón de cosas y me parece re interesante todo el conocimiento que tenés. Bueno, recomiendo que la sigan en Instagram. No hablamos nada de ESI. Sí, no hablamos nada de ESI, pero encima estamos medio cortas de tiempo por eso, pero bueno, ahora igual tenemos algunos audios de docentes, además de estudiantes que queremos pasar, pero comprometerme con vos, si te parece, cuando quieras venir a acercarte acá en persona estaría buenísimo, porque de verdad que está re interesante todo lo que dijiste, hay mucha gente escuchando y atenta a lo que fuiste comentando. Yo me anoté un montón de cosas, pero bueno, si te parece, la próxima invitarte también acá a la radio a participar y a seguir debatiendo, y bueno, invitarte a escucharnos, si te parece, que vamos a continuar con algunas esos audios de personas que nos van a comentar algunas nociones o experiencias que tuvieron en la escuela, docentes y en especial también estudiantes. Tratamos de conseguir además audios de adolescentes o niñeces que también viven en la escuela, y la verdad que va a estar bueno, así que invitarte también a escuchar, pero bueno, también para un próximo encuentro acá. Sí, por supuesto, cuentan conmigo y bueno, ojalá pueda estar. Hoy, bueno, me tocó estar acá en Capital y no podía estar en La Plata, pero si no, con todo gusto, aparte conozco el espacio y me encantaría poder estar. Solo 2 minutos, decir que justamente hoy estamos en paro nacional, sí. No sé si ustedes lo dijeron seguramente al principio de la radio, pero todas las universidades hemos convocado un paro nacional de 24 horas en todo el país por el veto a la ley de financiamiento universitario, ¿no? Que implica menos recursos para salarios, para becas, para investigación, para extensión, menos recursos para infraestructura, para mantenimiento de los edificios, y bueno, ni hablar de cómo esto afecta el acceso al derecho a la educación del que estamos hablando y la calidad educativa y bueno, tanto la investigación que realicé en el marco del doctorado como la postdoctoral han sido gracias a CONICET. El proyecto de extensión de cartografía social que tenemos también gracias a la Universidad Nacional de La Plata. Entonces digo, la posibilidad también de estar como
como nunca y más que nunca, defendiendo a la universidad pública y siempre pública. Y bueno, nos vemos el 17 en la tercera marcha federal universitaria. Ahí estaremos en las calles junto a ustedes y bueno, todos siendo además atravesados por lo que decís, ¿no? Por la universidad, por la educación pública, así que a defenderla. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias y te quiero mucho. Muchas gracias. Yo también, Sol. Y muchísimas gracias a ustedes y cuentan conmigo siempre. Les mando un abrazo muy grande. Buenísimo.